Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva emisión de Intelexis, temporada número 20. Les quiero decir que vamos por la 21. Seguramente así será, 20 años aquí junto a ustedes. Siempre agradecido a todos los auspiciantes que nos acompañan y por supuesto a ustedes que nos eligen semana tras semana. Siempre hablando de medicina basada en evidencia y, como digo habitualmente, no son los número uno, están dentro siempre de los mejores especialistas, tanto de aquí de Argentina como del mundo, los que vienen aquí a contar sus experiencias, que por supuesto a mí también me nutren y seguramente a usted también. Una cosa que estamos viendo últimamente, porque se ha mediatizado bastante, hay bastantes temas con respecto a una patología que realmente es extremadamente molesta para algunas personas y que tiene que ver con quizás algo que hemos tenido en la infancia. Seguramente usted que nos está mirando dice, ¿qué enfermedad es? ¿Ha tenido varicela usted? Sí, tal vez me diga, sí, no me acuerdo. Esa enfermedad que nos salían granitos y nos picaba y la mamá decía, no te rasques que te va a quedar una cicatriz. Bueno, eso pasó seguramente y quedó en el olvido, pero no en el olvido de nuestro sistema inmune, porque ese virus permanece en algún lugar escondido, dormido, y por algún motivo se despierta generando el herpes zóster, conocido también como la culebrilla. Para este tema estamos aquí con el doctor Roberto Rey, que es jefe de neurología del Sanatorio Finoquieto, y como siempre es un placer recibirte, Roberto, para hablar de herpes zóster. Bueno, contanos qué es el herpes zóster. No sé si dije bien la introducción, varicela, cuando arrancamos, nos picaban los granitos. Gracias por la invitación, saludos a todos. Lo dijiste para mí exacto. El virus del herpes zóster o la culebrilla no es que lo contagiamos en el momento en que se da la culebrilla. Es un virus que entró en nuestro cuerpo en la infancia. Puede haberse manifestado con la varicela, que uno puede recordar o no, que lo afectaba a todos los chicos, que hacían un pijama party, no se llamaba así en esa época, para que se contagien los chicos y ya lo tuvieran. Dale, entonces, el virus es un virus que entraba por vía respiratoria, como la mayor parte de los virus de la infancia, producía todos estos granitos, estas manchas que se hacían con vesículas, picaban, hacían un ciclo y después se hacían costritas que se caían. Podían la mayor parte de las veces no dejar ninguna cicatriz, pero lo importante es que este virus quedaba anidado en los ganglios de los nervios sensitivos de todo el cuerpo. Quedaba ahí anidado. Dormido, latente, sin hacer absolutamente nada, porque estaba controlado ese virus por el sistema inmunitario, por los glóbulos blancos y las defensas. Cuando más de grande, después de muchos años, si las defensas bajaban o bajan, o simplemente con el descenso de las defensas que trae la edad, o a veces un susto, un estrés muy grande. O una enfermedad también, ¿no? Una enfermedad. Una medicación inmunosupresora para alguna otra enfermedad. Claro, un paciente trasplantado, paciente VIH positivo. Claro. O que tenga una inmunosupresión por una enfermedad como una artritis reumatoidea o algo similar. Al bajar las defensas, ese virus que estaba acantonado, guardado, latente durante décadas, aparece de vuelta. Bien, antes que me cuentes un poquito de esto, pues seguramente hay gente que está mirando ahí y la dice, no, pero mi hijo está vacunado contra la varicela. ¿Qué pasa en los vacunados? Los niños vacunados todavía no llegaron a la edad en la cual puede resurgir el virus. Son chicos que todavía son chicos. Todavía no está en la etapa en la cual puede descender la varicela. Pero la mayor parte, el más del 90% de los adultos tuvo varicela o tiene la reacción inmunitaria adquirida en la infancia contra la varicela. Bien. Esa es la que puede fallar y reaparecer. Con los chicos que están vacunados es distinto porque no tuvieron contacto con el virus directo. Claro, vos hablas de chicos. ¿Es una enfermedad solamente de los adultos o también una persona joven o adolescente puede tener herpes zóster? Si tuvo varicela en algún momento de su vida y por alguna razón baja su inmunidad, puede tener un zóster. Bien, ahora sí, hablemos de factores de riesgo. ¿Hay algún riesgo, alguna cosa que condicione? Nombraste algunas, ¿no? Situaciones de estrés, inmunosupresión. ¿Herencia tiene algo que ver en esto o no tiene nada que ver? Absolutamente nada. ¿Raza tiene algo que ver en esto? Nada. ¿Ubicación geográfica tiene algo que ver? Nada de eso. El factor más importante para tener el zóster o culebrilla es la edad. No se puede modificar todavía, ¿no? Y se va a poder, ¿eh? Se va a poder. Cuanto más se da, más chance de tener culebrilla. O sea, nos falta mucho a nosotros. Número uno. Las defensas, una vida sana. O sea,
enfermedades como la diabetes, en que te baja un poco la defensa, y muchas otras enfermedades en las cuales las defensas tienden a bajar, tienen más chance de tener el herpes zóster. Pero un disgusto, una situación de estrés enorme, una medicación que te baje las defensas, como los corticoides que se usan para un montón de enfermedades, te pueden hacer aparecer el virus que estaba dormido. Quiero hacer un punto acá con el tema de corticoides, porque hay gente que dice, pero a mí el médico me dio unos días de corticoides. En ese caso, ¿puede aparecer el zóster o es una corticoterapia crónica o en altas dosis? Tienen que ser altas dosis prolongadas. Es raro que por una dosis, una inyección, un tratamiento corto, hagan aparecer que el virus resurja. Bien. Bueno, insisto con esto porque hablamos de herpes zóster, hablamos de culebrilla. ¿Por qué se llama culebrilla? Porque como el virus cuando reaparece, estuvo acantonado, dormido en un ganglio de un nervio sensitivo. Cuando reaparece, no aparece en toda la piel. Aparece a lo largo de un nervio. Se vehiculiza por un nervio y sale en la piel inervada por ese nervio sensitivo. Por ejemplo, acá tenés un dibujo de lo que sería, con un dibujito encima, de un que afectó la primera división del nervio trigémino, que es el nervio de sensitivo. ¿Qué significa de la cara? B1 para la gente que ve? B1 porque los números de los nervios craneales, tienen números. Número, perfecto. Entonces este es el quinto. Esto es cuando afecta la cara. Cuando afecta el quinto nervio craneal, en la división primera, que tiene 3, en la primera. ¿Puede provocar ceguera el herpes zóster? Sí, puede lesionar el ojo. Y cuando afecta el ojo, produce un cuadro distinto porque tiende a ser crónico, a alargarse en el tiempo, a prolongarse. Ese sería una B2. Una B2. Está un poco más abajo, está acá. ¿Esto puede afectar también el oído, la parte auditiva? Sí. Mirá, bueno, lo dijo públicamente Justin Bieber, tuvo en un oído un síndrome especial que se llama Ramsay-Hunt, que se afecta tanto el oído como la parálisis facial. Bueno, un chico joven se mejoró notablemente. Vos dijiste que afecta a un nervio. ¿Puede afectar, sensitivo más que nada. Sensitivo. ¿Puede afectar a un nervio sensitivo de la cara y simultáneamente a otro en la otra parte del cuerpo? No. Eso es súper raro. Bien, después el mito urbano, quiero que lo des por tierra, ¿no? Cuando dice que cuando se junta la culebrilla, la persona puede morir. No sé. ¿Se junta? No se junta nunca, porque siempre uno solo, de un lado. Si son dos, son uno al lado del otro, uno encima del otro. Eso es uno en el cuello. Las características de las lesiones, porque a veces, ¿qué síntomas puede dar? ¿Dolor, ardor, picazón? ¿Cuáles son los síntomas iniciales? Dolor. Dolor es un dolor insoportable. El problema es que el dolor, los 2-3 primeros días, hasta una semana, puede no tener ninguna lesión cutánea. El virus está tocando el nervio, lo está destruyendo. Mientras el virus camina desde el ganglio hasta la piel, puede tardar unos días y eso hace que tenga un dolor insoportable, como si metiera los dedos en el enchufe, en un lugar, y que más de una vez, bueno, te vamos a dar un corticoide para que se calme, porque pensando que sea un problema inflamatorio de otra índole. Y hacemos que empeore un rato. Sí, claro. Hacemos que empeore. Vemos acá unas manchitas como si fueran ampollitas. Es igual que la varicela de chico, pero en un nervio. Eso, como dibuja el nervio sensitivo, tiene un aspecto, este es en el hombro, sería el nervio, la raíz cervical quinta, tienen números también. Hace el dibujo de una culebrilla con un poco de imaginación. Creo que hay alguna otra diapo en que se ve mejor, donde hay una línea que afecta al nervio sensitivo ese, y entonces quedó el nombre de culebrilla. Nunca da la vuelta. La parte más común de aparición es la cara, el hombro, el pecho, la espalda, las piernas, genitales. La más común es en el tórax, en el tronco. ¿Por qué? Porque son muchos nervios del tronco. Claro. En la cara esta es una culebrilla típica en el tórax. Bien. Es la más frecuente. O sea, que ocupa hemicuerpo. Hemicuerpo. Esto es un costado, el paciente está así, está haciendo esa línea que se llama culebrilla o zóster, que en griego quiere decir algo así como serpiente. No se puede decir. Pero sí. No se puede decir esa palabra. Serpiente, digamos. Serpiente. Bueno, me preguntaste la parte genital, ¿por qué más? Porque son un montón, estas son un montón. Y muslos, parte genital. Muslos genitales, cuando duelen, cerca de los orificios, la boca, eso es en un glúteo. Cuando el ojo, la boca, los genitales duele un montón, duele mucho más. ¿Ese dolor se va en qué momento?
tiene etapas. Tiene una etapa que son hasta 7 días en que no puede aparecer ninguna mancha y estás ahí pensando, ¿qué será esto? Que es la preherpética. No importa, eso es cuesta a veces diagnosticarlo. La etapa de las manchas y la erupción, esto es una axila, sí. Que dura es un mes. Un mes. Después, eso se puede estirar un poco más, pero si pasan los 3 meses, entra en un terreno que es insoportable, que se llama la neuralgia postherpética, que puede durar, lamentablemente, toda la vida. Porque el nervio toda la vida. Sí. Uf, y como afecta a gente grande, puede durar toda la vida, por ahí condenas a una persona hasta sus últimos días. ¿Qué probabilidad tiene una persona de 70 años de tener un herpes zóster y qué probabilidad tiene una persona de 85 años de tenerlo? Excelente. Hasta 70 y pico, 30% en toda la vida de toda la población tiene chance de tener un zóster. 30%. 30%. Después de los 80, 85 pasa a 50% de probabilidad. O sea que una de cada 2 personas de 85 años puede tener esto, que lo puede incapacitar, invalidar. De los que tienen el zóster, la culebrilla, 25%, 2 de cada 10, 2 y medio de cada 10, van a tener la neuralgia postherpética de una duración variable. Imagínate que zóster tiene 1 de cada 100 personas. Tremendo. Si tomas, es muy frecuente. Seguramente todos conocemos. Dirá, doctor, ¿no va a hablar de la tinta china? ¿Tiene algún valor real la tinta china? ¿O puede perjudicar? Lo que no va a perjudicar, pero manipular, toquetear esto puede hacer que se infecte. Bien. Entonces hay que tratar de que no se infecte, que no se toquetee esto. Bien, no es aconsejable, no es recomendable, no tiene evidencia científica. No, ninguna. Y lo que leí es que puede dejar inclusive tatuaje, ¿no? Eso por supuesto. Si los pigmentos de cualquier tipo, de carbonilla, como la tinta china, entra, lo capta y se queda. Dolor, ¿cómo hacemos para mitigar el dolor? ¿Hay algún tratamiento para esto? ¿Hay forma de prevenir, una prevención primaria? ¿Hay vacuna para evitar esto? Cuando ya la situación se dio, el dolor es muy difícil, es de los dolores más difíciles de tratar. Tenés que ir a opioides al principio, en la etapa herpética, se trata de una manera con lo que se pueda. Si es en la cara, se deshidratan porque no pueden tragar. Si es en los genitales, cuesta orinar. Es muy incómodo para la gente grande, sobre todo. Si pasan esos 3 meses, entramos en un tratamiento crónico que son con fármacos, que son antidepresivos, pregabalina, analgésicos potentes, y ese tratamiento puede durar muchísimo tiempo. ¿Una persona puede requerir hospitalización para mitigar el dolor? Sin duda alguna. O sea que, por lo que referís vos, que es insoportable. Imagínate, si en la boca tenés en la segunda, tercera división del trigémino o en el ojo un dolor tan intenso que no se pueden ni hidratar, se van a deshidratar, van a complicarse con algo. Mejor tenerlo cuidado, con analgésico e hidratación. Sí se puede. Y bueno, el tema es la prevención. ¿Qué haces para prevenir esto? La vacuna, prevención primaria. La vacuna. Esta vacuna, a ver, porque es bastante nueva. La vacuna es muy nueva y una campaña pública muy grande, porque la vacuna que había antes, había una vacuna, pero no se podía dar en inmunodeprimidos, en gente que estaba con corticoides, porque era una vacuna virus vivos. La vacuna ahora con una tecnología nueva se la puede dar todo el mundo. Está indicada en gente de más de 50. O en cualquiera menos de 50 que esté tratado por una enfermedad autoinmunitaria que tenga riesgo. Imagínate que yo tengo 40 años, imagínate, y no tengo ninguna enfermedad de riesgo, pero tuve herpes zóster. ¿Está indicada la vacuna para mí? ¿Tuviste herpes zóster? Es la pregunta más frecuente que recibimos. Tuve una culebrilla hace tanto tiempo. No me encontraron la causa, no tengo ninguna enfermedad que me inmunodeprima, ni tuve una situación de estrés y apareció. Si apareció en el primer año, te puedes dar la vacuna, pero tiene lógica cuando pasó un año después del zóster. Porque el zóster mismo le da una protección como si fuera un refuerzo de inmunidad que le va a durar un año. O sea que no es común que, por ejemplo, esta persona que tiene un herpes zóster ahora vuelva a tenerlo dentro del curada ya, no lo tenga dentro del año. Es casi imposible. Es raro. O sea, es muy baja la repetición que puede suceder, sobre todo en gente joven, a lo largo de la vida. Bien. Ahora, la vacuna está indicada para personas mayores de 50 años haya tenido o no herpes zóster. Exactamente. Así? ¿Cuántas dosis de vacuna hay que aplicar? Y si esa vacuna, te pregunto, está dentro del calendario nacional de vacunación o no.
es vacuna del adulto, no está dentro del calendario de vacunación obligatorio, es una vacunación optativa. Las dosis son 2, con un intervalo, el estudio fue hecho con un intervalo de 3 meses entre la primera y la segunda. Eso es un poco elástico, pero la vacuna te cubre 10 años. 10 años, tiene una efectividad muy alta. Cubre el 90% de la posibilidad de aparición de la culebrilla. En los próximos 10 años. En los próximos 10 años. ¿Una persona que tiene 70 se puede volver a aplicar después otra dosis de otro ciclo? No se sabe. Porque quizás la inmunidad dure más tiempo. La investigación no llegó a tanto tiempo. Claro, qué interesante. No se sabe. Te agradecemos muchísimo. Te quedas con nosotros, ¿no? Claro. Porque vamos a un tema también muy interesante que tiene que ver con la tiroides. No juzgamos cuerpos, por supuesto, pero a veces nos llama la atención de una persona que tiene los ojos como saltones, ¿no? Por así decirlo, con un lenguaje llano y que ustedes comprendan. Y a veces eso tiene que ver con un tema endocrino, aunque parezca un tema que tiene que ver con algo oftalmológico. Sin embargo, bueno, tiene mucho que ver en algunos casos con la glándula tiroides. Para este tema estamos ahí con la doctora Anabela Zunino, que es médica endocrinóloga del Hospital Ramón Mejía. Gracias por haber venido, un placer tenerte acá. Muchas gracias a vos, Guillermo. Dije no juzgamos cuerpos, pero sí hablamos de patologías, ¿no? Y yo, acá la vez pasada hemos hablado acerca de hipotiroidismo, hipertiroidismo, pero me interesa saber, y la gente seguramente, cuáles son las diferencias entre hipo e hipertiroidismo. Bueno, el hipotiroidismo es cuando la glándula tiroides produce poca hormona tiroides. Es una glándula hipoactiva. ¿Quieres pararte ahí? Sí, vamos. Te invito. Vamos para acá. Y el hipertiroidismo es todo lo contrario. Es cuando la glándula tiroides está activa, produce mucha hormona tiroidea. Una de las enfermedades más frecuentes del hipertiroidismo es esta, la enfermedad de Graves. Es la causa más frecuente de tirotoxicosis en adultos jóvenes. ¿Qué pasa en hipertiroidismo? ¿Se acelera todo el metabolismo de una persona? Sí. Las hormonas tiroides, tanto la T3 como la T4, actúan en todo tu organismo. Desde el pelo, el corazón, los riñones, todo. Los hombres tienen tiroides, porque siempre dicen, no, uno piensa que es una glándula privativa de la mujer. La tiroides la tenemos todos. Es una glándula que está en el cuello, es una glándula de una forma de mariposa que está constituida por 2 lóbulos y un istmo. Y esta glándula normalmente funciona bien y maneja el metabolismo del cuerpo. Ahora, en estos casos, cuando funciona mal, puede generar alteraciones. Y principalmente en el hipertiroidismo, las alteraciones mayores o las complicaciones que más tememos es las cardiológicas, porque actúan en el corazón, y las óseas, porque puede generar osteoporosis, pérdida de masa ósea. ¿Se hereda los problemas de tiroides o no? La patogenia es multifactorial. Hay algunos genes asociados a HLA que hablan de que puede tener una herencia, pero también hay otros genes ambientales, un estrés, el fallecimiento, por ejemplo, de un familiar, otra enfermedad puntual que lo genere, un virus. Se ha visto que en algunos virus hay secuencias similares a algunas sustancias que decimos antígenos tiroideos y que eso puede desencadenar la enfermedad. ¿Qué otra cosa puede afectar a la glándula tiroides? Por ejemplo, uno lee sal iodada. ¿Tiene que ver el yodo con la glándula? Sí, tiene que ver el yodo con la glándula. Nosotros tenemos por ley nacional la sal iodada. Y por eso tenemos yodo suficiente en nuestro país. Pero hay lugares en los cuales todavía no hay sal iodada y hay yodo deficiencia, y en esos lugares predominan algunas patologías como, por ejemplo, el bocio autónomo o el bocio por el hipotiroidismo secundario de la falta de yodo. Sí. Bien, ¿puede existir esta enfermedad en personas jóvenes, en adultos jóvenes, o es una patología privativa de personas adultas? Es la etnia más frecuente, la edad más frecuente es entre los 30 y 50 años, es decir, que se da en adultos jóvenes. Puede darse en todas las etapas de la vida, puede haber en adolescentes, puede haber en adultos mayores, pero el momento más frecuente es en la edad adulto joven, entre los 30, 40, 50. Bien. Metiéndonos diciendo esta enfermedad de Graves, que no es enfermedad de Graves, es una enfermedad de Graves, es un nombre propio. Graves, ¿no? Es el que la descubrió, en el siglo pasado, a principios del siglo pasado. Contanos de qué se trata esta enfermedad. Esta es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que el sistema inmune actúa contra algunas sustancias
que se llaman antígenos tiroideos, y genera anticuerpos. En este caso, el anticuerpo que es el patogénico de la enfermedad es contra el receptor de TSH. Que es un receptor. ¿Qué significa que no puede actuar la hormona? Claro, que no puede actuar la hormona de la hipófisis para producir hormona tiroidea. Pero en este caso, el receptor se une y hace que actúe de más la tiroides. Perfecto. Amplifica la reacción y produce mucha hormona tiroidea, mucha T3 y mucha T4. Y eso es la tirotoxicosis o hipertiroidismo. Esto es lo que hablábamos recién, que yo describí de una manera simple, ¿no? Las personas que tienen estos ojos que impresionan un poco, parece que se van a salir de la órbita. Y, digamos, una manifestación es esta, pero imagino que tiene otras repercusiones esto. Tal cual. ¿Qué ocurre en esta enfermedad? No se limita a la tiroides. Hay manifestaciones extratiroideas. Esta es la más frecuente, pero también puede haber lo que se llama mixedema pretibial, que es hinchazón en las piernas, y también puede haber otros signos en los dedos que se agrandan, que se llaman acropaquia. Bien, acá estamos viendo, ojo seco puede provocar esto. Sí. Lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, dolor y diplopía, o sea, ver doble. Sí. Vemos un poco rojo el ojo acá, ¿no? Vemos rojo el ojo. ¿Se asocia ojo rojo esto, ojo rojo, ojo seco? Sí, porque ¿qué ocurre? Cuando este receptor que te dije, que se llama TRAB, llega al ojo, hay los mismos receptores de la tiroides. Entonces se une a unos células que se llaman fibroblastos y estimula la producción de unas sustancias que hace que crezca el músculo y que hace que crezca el tejido adiposo, la grasa. Y todo eso genera una compresión, imagínense en esto, que es la órbita, que es una caja cerrada. Muy pequeña. Claro. Muy pequeña. Entonces, naturalmente, ¿qué haría el ojo? Protruye, sale. No es que aumente el tamaño del ojo, el ojo queda el mismo tamaño. Aumenta el tamaño de los músculos y de la grasa que está atrás del ojo. El continente queda más chico, digamos. Entonces ahí vemos lo que se llama proptosis, que es que el ojo está para afuera, digamos, de la órbita. Y por otro lado, hay signos inflamatorios, porque inicialmente se produce una inflamación por esta respuesta inmune, y entonces va a generar una compresión, digamos, de toda la parte vascular y además una inflamación. Y entonces, ¿qué va a producir? Edema, por ejemplo, en los párpados, va a producir irritación en la conjuntiva, quemosis, que es también edema en la parte superficial del ojo. ¿Y esto que aparece rápidamente, súbitamente, o lleva muchos años, mucho tiempo para que la persona perciba un cambio? Porque es difícil verse uno cambiar, si te ves todos los días, quizá no te das cuenta. Es por ahí un vecino, una tía que nos ves hace 3 años y te dice, ¿qué te pasa en los ojos? Bien. Mira, yo soy endocrinóloga. Habitualmente nosotros lo vemos al paciente cuando está desarrollando o desarrolló esta enfermedad. ¿Y por qué te digo esto? Porque ocurre frecuentemente dentro de los primeros 6 meses al año después del diagnóstico del hipertiroidismo. Entonces nosotros lo vemos inicialmente al paciente y ahí lo evaluamos, y si hay que derivarlo, lo derivamos al oftalmólogo, que es el que lo va a evaluar más intensamente, ¿no? Ahora, ¿por qué te llega a vos el paciente? ¿Un control de rutina o viene por algo puntual? Los síntomas de hipertiroidismo son aceleración de todo, digamos, ¿no? importante. Aumenta la frecuencia cardíaca, sudoración, pérdida de peso de 10 kilos en 2 meses, no sé, diarreas, temblor, diarrea, y a veces la proptosis, el ojo que molesta. Entonces, por eso vienen a... ¿Percibe la persona, ella misma percibe que le salen los ojos hacia afuera? ¿O es el familiar que le dice? Sí, percibe. Y esto es debilitante para el paciente, porque ve un cambio en su rostro. Claro. Que lo debilita desde el punto de vista funcional a veces, porque ve doble, y desde el punto de vista estético, ¿no? Bien. Diagnóstico confirmado, enfermedad de Graves. ¿Qué se hace? Pues autoinmune esta patología. ¿Qué se puede hacer con el paciente? Bueno, por suerte, estos pacientes, los pacientes que tienen una enfermedad más severa, son los menos, porque el 70% tienen enfermedad leve, que con el tratamiento del hipertiroidismo andan bien. Ahora, en formas severas o en formas que por ahí pierden la visión, que esos son los más graves, se realizan tratamientos, que son médicos y eventualmente, y cuando es crónico, quirúrgico. Los médicos en general son tratamientos con glucocorticoides endovenosos, y tal vez hay otros biológicos como tocilizumab, teprotumumab, que están actualmente... ¿Hay que llevarlo a hacer hipotiroidea a la persona? ¿O? No.
no. Se Ese es deja la glándula. un factor de riesgo. Que el paciente se ponga hipotiroideo Ajá. es un factor de riesgo para que eso empeore. Bien, o sea que esto puede retrogradar, por lo que me decís, ya sea con tratamiento médico o quirúrgico. Sí, puede mejorar. Y una pregunta que me quedó picando. Puede mejorar. En general, cuando son severos, no vuelven a el estado inicial, ¿sí? Pero sí mejoran funcionalmente y estéticamente. Eso Bueno, es lo que nosotros tratamos de... Pero acá vemos este paciente, por ejemplo, con este exoftalmo, o sea, ojos, Sí. ojos salidos. Acá vemos que ha mejorado eso. ¿A qué se debe esto? ¿Un tratamiento médico, quirúrgico? Sí, puede ser un tratamiento médico Ujú. con glucocorticoides endovenosos a dosis altas. Puede ser un tratamiento médico con otros biológicos como tocilizumab. Y si a veces continúa y queda la parte de secuela o crónica, un tratamiento con una cirugía hace que por ahí le baje el párpado o ingrese el ojo a la órbita nuevamente. ¿Se puede y sacar que esa tenga- grasa que decías vos, que Sí. está en el globo ocular? Perdón, En la general, prioritaria. sí, se hace una cirugía de ruptura de una pared de la órbita Ujú. y Ah, eso hace le hace espacio. que ingrese. Y por otro lado, se reseca la grasa. Bien. Y también se puede mejorar el párpado, una cirugía de párpado. Vos me dijiste mujeres y también, por lo que veo, hombres también. ¿Afectan igual hombres a mujeres o más a mujeres que a No, hombres? como toda enfermedad en la tiroides afecta más a mujeres que a Ujú. hombres, pero cuando ocurre en los hombres es más grave la situación. Y en hombres mayores, en general, presentan enfermedades más severas y más graves. ¿Qué pasa si uno deja librada su libre evolución este tipo de patología autoinmune con la enfermedad de Graves? Esta enfermedad tiene fases. El hipertiroidismo no se puede dejar librado a su suerte, porque el paciente está en un estado de metabólico elevado, Claro. catabólico, como que estás corriendo una cinta todo el día. Perfecto. Bueno, en 2 días, 3 días, no vas a poder correr más en la cinta. ¿Come más un paciente con hipertiroidismo? Come más o come igual y adelgaza. Mm. Eso es característico. Uno le pregunta, bajé 10 kilos y estoy comiéndome todo. E incluso cuando uno le da el tratamiento, empieza a engordar rápidamente porque mantiene Claro. la ingesta anterior Con un y metabolismo mucho más lento. tal cual, tal cual. Ahora, lo ideal es normalizar la función tiroidea, mantenerlo eutiroideo, ni que esté hipertiroideo ni que esté hipotiroideo. Y ese manejo es un manejo muy artesanal, me imagino. Es artesanal. Para cada paciente uno tiene que ajustar la dosis, la medicación Sí. y seguirlo de cerca. Es artesanal porque, bueno, uno da tratamientos con drogas antitiroideas Ujú. y vamos titulando la dosis. Y esa titulación va a depender de cada paciente y la respuesta a cada paciente, del tamaño de la tiroides que tenga, que se llama bocio. Ujú. Y a veces, bueno, tenemos que citarlo una vez por mes o cada 20 días como para ir evaluándolo e ir bajando la dosis. Una persona, la vez pasada hice la pregunta esta a la doctora Alcaraz, cuando es una rutina de laboratorio, ¿no? Que te dicen, doctora, es un chequeo, una rutina de laboratorio, ¿a quién hay que pedirle dosaje de hormona tiroidea? O tiroidea, como dicen ustedes. Bueno, fundamentalmente a pacientes que tienen factores de riesgo, a pacientes, por ejemplo, bueno, embarazadas en general, ¿no? Embarazadas que tienen infertilidad y que requieren y que desean embarazarse, entonces a ellas sí le pedimos. Antecedentes familiares u otras situaciones se le pide. Ujú. En las guías está como screening pedir una TSH Sí. y depende de eso se amplía o no el panorama, excepto en las embarazadas que pedimos TSH y T4 libre Perfecto. y anticuerpos. Esta situación, esta condición, ¿provoca dolor? Sí, Sí, duele. a veces duelen los provoca ojos. dolor. Sí. Duelen los ojos. Es uno de los signos de la fase inflamatoria de la enfermedad que nosotros evaluamos. Dolor a los movimientos y dolor retroocular. Son 2 signos que nosotros consultamos y si están presentes aumenta el riesgo o la gravedad de la enfermedad. ¿Responde a analgésicos comunes o tiene que ser opiáceos? Responde al tratamiento. Ujú. Responde al tratamiento que es, como te decía, acá utilizamos glucocorticoides endovenosos inicialmente, pero responde al tratamiento. Y la otra pregunta tiene que ver con el cierre del párpado, el cierre palpebral. Ujú. A la noche, cuando el paciente está descansando, durmiendo, ¿el párpado llega a cubrir todo el globo ocular o queda expuesto parte de la córnea y genera úlceras de córnea? 2 cosas respecto a esto, Guillermo. Una es que la retracción palpebral, que es que el párpado no llega a tocar el Claro. limbo de la córnea, es un signo casi patognomónico de esta enfermedad. Si está eso, yo casi te digo que es una enfermedad de Graves.
Ahora, lo que vos me decís, a veces sí, no llegan a cerrar el párpado y el riesgo es que este paciente no lo cierre y se le genere una úlcera en la córnea, una lesión en la córnea, y no puede haber. Ese es un paciente severo porque tiene riesgos de perder la visión. Claro, porque... Entonces, en esos casos uno le hace una cámara para proteger a la noche la visión con geles para evitar que esté expuesta la córnea Claro, porque pienso inclusive al si ese paciente tiene una úlcera de córnea, se perfora esa córnea, ese trasplante de córnea, va a pasar lo mismo con la córnea trasplantada. Tal cual. ¿Qué es la acropaquia que estamos viendo acá? Bueno, es una de las manifestaciones extratiroideas, pero es súper poco frecuente, ¿no? Que es una resorción de del último huesito de los dedos. Sí, la tercera falange. Sí. La tercera falange. Entonces, esto aumenta de tamaño y se ve la acropaquia, que aparece en otras patologías, pero en esta es bastante... Lo veíamos hace poquito con la intoxicación por asbestos. Claro. La asbestosis. Ahora, cuando aparece la enfermedad de Graves, habla de que hay una autoinmunidad fuerte. Impresionante. Fuerte. O sea, ya tiene oftalmopatía, ya tiene mixedema pretibial, ya es florido el paciente. Ha avanzado muchísimo. Es sumamente interesante. Te agradecemos muchísimo. Anabela, te invito a quedarte sentada con nosotros, que el programa no termina acá. Vamos a seguir. Vamos a una pequeña tanda, enseguida volvemos. Vamos a hablar acerca qué pasa con gente joven que se está infartando. Con el doctor Matías Stegman, aquí, en un ratito. No se vaya. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Las patentes otorgan a un laboratorio el derecho exclusivo de vender un medicamento. Es un reconocimiento justo al esfuerzo y la inversión en nuevos tratamientos. Pero en todo el mundo, también en Argentina, hay laboratorios internacionales que buscan extender ese privilegio más allá de la ley. Eso significa más monopolios, menos competencia y precios más altos para todos. La legislación internacional es clara. Las patentes duran 20 años y en Argentina también. Cuando vencen, los laboratorios argentinos producen medicamentos de igual calidad y eficacia, pero mucho más accesibles. Solo en 2023, esa competencia permitió ahorrar más de 2.200 millones de dólares, el equivalente al 16% del gasto de medicamentos en farmacias. Cuidar las reglas también es cuidar la salud de todos. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. En Medife sabemos que es fundamental la excelencia médica. Eso está representado en nuestro Sanatorio Finoquieto, que trabaja para poner a la salud en lo más alto. Medife, estamos con vos. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Somos Vacunar. Hace 30 años que cuidamos la salud de las personas a través de la aplicación de vacunas. Acércate a nuestro centro sin turno previo o solicita el servicio gratuito Vacunar en Casa. Conoce más en www.vacunar.com.ar.